$90.000 millones estadounidenses generan cada año los interminables pastizales de Australia, alimentando a los mercados globales. ¿Por qué esta superpotencia agrícola enfrenta hoy una paradoja tan crítica? A primera vista, la producción parece estable, pero en realidad el suelo se deteriora más rápido que nunca. Tras décadas de cultivo intenso, la Tierra ha perdido más del 60% de su materia orgánica vital. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo la superficie pierde cohesión y se vuelve estéril bajo el sol. 4 millones de hectáreas caen cada año en degradación severa, reduciendo la capacidad productiva. Cuando la Tierra colapsa, no solo desaparecen los cultivos físicos, la seguridad alimentaria y la posición económica de Australia comienzan a temblar también ante esta erosión. Y esto no es el límite. El país persiguió con desesperación cada solución técnica para salvar su suelo, pero todos los intentos fallaron hasta un hallazgo clave. Los científicos descubrieron una pista en algo inesperado: los restos de lana de oveja. Se ve cómo estos desechos fibrosos se acumulan, listos para un nuevo propósito. ¿Cómo ayudó la lana a cambiar el rumbo en la nación más seca de la Tierra? La explicación técnica del proceso comienza ahora. 427 millones de hectáreas de tierra agrícola definen el vasto territorio de Australia. Durante décadas, se ha elogiado esta región como el símbolo de prosperidad del hemisferio sur, donde los campos se extienden infinitamente y el ganado alimenta al mundo. Pero bajo esa vegetación yace una historia técnica muy diferente. La tierra muere y se deteriora a una velocidad alarmante. En Nueva Gales del Sur, los niveles de carbono orgánico del suelo cayeron un 3.1% adicional en solo 14 años, entre 2006 y 2020. Pero esto es solo el comienzo del problema. ¿Por qué es tan crítica esta pérdida de carbono para la estabilidad física del terreno? El suelo parece mantener su estructura habitual a los ojos del observador. Sin embargo, la disminución significa que la tierra pierde su capacidad hidráulica para retener agua y los nutrientes que sostienen a los microorganismos vitales para los cultivos. Más adelante se complica la situación en regiones hostiles. El viento en Australia Occidental no solo transporta polvo, sino que arrastra físicamente el suelo de una industria agrícola que queda desnuda. Se puede notar cómo la erosión eólica elimina hasta 1,8 toneladas de sustrato por hectárea cada año en ciertas zonas. Las ráfagas levantan partículas esenciales, dejando atrás la roca estéril. Y esto no es el límite del deterioro. Una capa de suelo fértil que tarda cientos de años en formarse, geológicamente, desaparece tras solo unas pocas ráfagas fuertes. Más de 6 millones de hectáreas están clasificadas con un riesgo extremadamente alto de erosión a lo largo del continente. Se ve cómo los campos que antes florecían tornan a un rojo seco y quemado, el color de la desertificación, mientras otros 3,2 millones de hectáreas colapsan por degradación hídrica. Todo se vuelve más complejo. En Queensland, muchas familias agrícolas abandonan parcelas porque la estructura del suelo se ha desmoronado irreparablemente. A primera vista, parece una simple sequía estacional, pero en realidad la tierra ya no puede retener la humedad necesaria para sostener una temporada de crecimiento. El terreno queda inerte, finalizando así su ciclo productivo. 4.000 millones de dólares estadounidenses anuales en valor de exportación generaban las ovejas merinas cuando Australia era el reino mundial de la lana. Sin embargo, la tierra no es lo único que entra en crisis paralela al agotamiento del suelo necesario para sostener la temporada de cultivo. ¿Por qué una industria considerada símbolo nacional se desploma hoy con tanta fuerza? A simple vista, la ganadería parece un pilar estable, pero en realidad la demanda global ha caído drásticamente en las últimas 2 décadas. Las fábricas cierran, los precios de la materia prima se hunden
y miles de familias agrícolas carecen de los beneficios para mantener sus rebaños. Pero esto es solo el comienzo. La viabilidad económica de las granjas se desvanece rápidamente. Para el periodo de 2024 a 2025, la producción nacional caerá hasta los 279 millones de kilogramos. Se puede notar cómo esta cifra representa un descenso superior al 12% respecto al año anterior. La tendencia a la baja marca el ritmo actual del sector. Más adelante se complica. Se ve cómo se acumulan anualmente unas 200.000 toneladas de lana residual en las granjas, creando montañas de material no deseado, invendible y casi inútil. Para los agricultores esto es una carga pesada, pues la eliminación controlada resulta costosa. Si se deja a la intemperie, la fibra tarda de 3 a 5 años en descomponerse completamente bajo el sol y la lluvia. El material permanece en el paisaje a la espera de una solución. De 3 a 5 años es el tiempo exacto que tarda la lana en descomponerse completamente bajo condiciones ambientales naturales. A partir de esos montones de material aparentemente inútil en los ranchos, surgió una nueva dirección técnica para la agricultura. ¿Por qué los científicos australianos decidieron llevar muestras de residuos de lana al laboratorio para pruebas de suelo? Los desechos se acumulaban sin un propósito industrial claro y su eliminación era costosa. Descubrieron que las fibras de lana poseen una estructura física casi perfecta para la regeneración de terrenos degradados. Se puede notar bajo el microscopio cómo cada hebra contiene escamas de queratina dispuestas meticulosamente. Estas estructuras retienen de 1,5 a 2 veces su peso seco en agua de forma eficiente. Al mismo tiempo, crean diminutas bolsas de aire físicas que permiten al oxígeno filtrarse profundamente en el suelo compactado, algo de lo que los suelos agotados de Australia carecen desesperadamente. A primera vista, la lana parece un material inerte, pero en realidad actúa como un regulador atmosférico para la Tierra. Pero esto es solo el comienzo. Lo que más sorprendió a los investigadores en Nueva Gales del Sur fue la velocidad de la reacción física del terreno. Cuando se esparció una capa de lana de pocos centímetros de espesor, la evaporación superficial cayó hasta un 35%. La humedad del suelo permaneció estable casi el doble de tiempo en comparación con el uso de mantillo orgánico convencional. La densidad microbiana, severamente reducida por años de cultivo intensivo, aumentó entre un 30 y un 50% en pocos meses. Los cultivos comienzan a recuperar un punto de apoyo firme gracias a la formación acelerada de materia orgánica. Se ve cómo en los campos abandonados de Queensland, la tierra dejó de agrietarse por la incapacidad de retener agua. Los agricultores observaron que el mantillo de lana experimental transformaba el polvo rojo quebradizo en suelo friable y manejable tras una sola temporada seca. La retención de humedad mejoró notablemente, evitando que la capa superior fuera arrastrada por el viento. Sin embargo, la lana no puede simplemente arrojarse a los campos tal como viene, porque si el material se deja sin procesar, tiende a agruparse en esteras gruesas que se descomponen muy lentamente. Esto dificulta que el agua permee hacia las raíces, creando una barrera física indeseada. Para desbloquear su potencial completo, el material debe ser tratado mecánicamente para crear pellets y compost. Las máquinas trituran y comprimen el residuo en gránulos refinados que se mezclan directamente con la tierra. Gracias a la estructura de queratina que se expande y contrae con la humedad, cada pellet funciona como una batería biológica de agua. El gránulo absorbe líquido cuando el suelo está húmedo y lo libera gradualmente al secarse, aliviando la presión del riego. Esto ayuda a retener la humedad entre un 25 y un 40% más tiempo en ambientes áridos. Más adelante, se complica. Mientras los pellets gestionan el agua, el compost de lana asume el papel de la nutrición a largo plazo. Al compostar la lana de oveja junto con microorganismos y materia orgánica,
la queratina se descompone lentamente. Este proceso libera una fuente constante de nutrientes esenciales como nitrógeno, azufre, carbono orgánico y oligoelementos minerales. La densidad microbiana responde nuevamente con un aumento significativo, creando las condiciones para que el suelo se regenere por sí mismo. Mejora también la soltura física del terreno y su capacidad de retención térmica ante las olas de calor prolongadas. En muchas regiones de prueba, la adición de este compost ayudó a aumentar los rendimientos de los cultivos del 12 al 18% sin fertilizantes químicos adicionales. El sistema agrícola recupera así su equilibrio natural paso a paso. 900 kilogramos de pellets industriales se obtienen de cada tonelada de lana residual procesada en los talleres modernos. ¿Por qué este material de desecho se ha vuelto repentinamente un objetivo prioritario para las fábricas? A primera vista, parece solo un subproducto agrícola sucio, cuya eliminación antes representaba un costo financiero. Pero en realidad, estas fibras se han convertido en la materia prima esencial que todos buscan, funcionando perfectamente sin requerir fertilizantes químicos adicionales. El impacto técnico de la lana de oveja no se detiene en los campos revitalizados. Se puede notar cómo surgen nuevos centros de procesamiento en zonas rurales, donde antes no había actividad industrial. Solo en el año 2024, el estado de Victoria registró la aparición de más de 40 empresas emergentes dedicadas específicamente al reciclaje de lana. Pero esto es solo el comienzo de la recuperación del sector. La industria, alguna vez sumida en una crisis operativa, rebota de una manera que nadie anticipó, creando alrededor de 2.500 nuevos empleos técnicos. Los talleres comprimen las fibras en pellets densos, un material que ahora posee un valor de mercado 3 veces superior al de la lana cruda original. Lo que antes se consideraba un residuo logístico se ha transformado en una línea de productos de millones de dólares. El ciclo de negocio sostiene ahora un nuevo ecosistema comercial completo. Más de 25 millones de ovejas pastan en Nueva Zelanda, ofreciendo un recurso biológico que trasciende la industria textil tradicional. Justo al otro lado del estrecho, la nación ha reconocido el mismo potencial técnico que sus vecinos australianos y ha comenzado a probar este enfoque. Los resultados de los ensayos emergen con una velocidad superior a las proyecciones iniciales. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué aplicar lana cruda en los suelos arenosos de las granjas costeras? A simple vista, estos terrenos parecen irremediablemente secos, compactados y deficientes en retención. Sin embargo, la mezcla física con mantillo de lana ha permitido que el sustrato mantenga la humedad entre un 20 y un 30% más de tiempo que las parcelas no tratadas. Se puede notar cómo reacciona la biología del suelo en los campos de basalto de la isla norte. Los investigadores han registrado datos sobre el retorno de microorganismos al terreno apenas unos meses después de incorporar la fibra, señalando que la tierra recupera sus funciones vitales. Más adelante se complica. En Wellington, la startup Woolchim ha desarrollado una tecnología específica para procesar los residuos. El sistema convierte la lana de desecho en gránulos de biopolímero diseñados con una notable capacidad de retención hídrica, abriendo una vía de aplicación técnica totalmente nueva. Y esto no es el límite. Por esta razón, en Marlborough, la famosa región vinícola del país, los agricultores implementan la lana como una cubierta de suelo técnica. Se ve cómo las capas de fibra protegen las hileras de vides, reduciendo las necesidades de riego hasta en un 25% durante los meses secos prolongados. Para los neozelandeses, la lana deja de ser meramente un material textil para convertirse en una clave de la agricultura sostenible. El método se integra gradualmente en las prácticas de cultivo locales.
Una fracción del tamaño de la industria australiana es lo que representa el sector ovino en los Estados Unidos. Pero ¿qué problema enfrenta realmente el país con la lana? A primera vista, parece un tema de excedentes, pero en realidad el desafío radica en una necesidad crítica de los propios agricultores. Ellos buscan cultivar orgánicamente, pero carecen de fuentes de nutrientes naturales estables que puedan reemplazar a los fertilizantes químicos. Aquí, la lana asume un papel inesperado como fertilizante orgánico vital. Los agricultores en California, Colorado y Vermont han comenzado a incorporar gránulos de lana directamente al suelo. No lo hacen para combatir la sequía, sino para crear una fuente de nitrógeno de liberación lenta que suele faltar en los cultivos. Se puede notar cómo los pequeños pellets se mezclan con la tierra arada para nutrir las raíces. Pero esto es solo el comienzo. 15 a 22% menos de lixiviación de nitrógeno revelaron los análisis de suelo tras solo 2 meses. La humedad se mantuvo estable entre un 18 y un 25% más de tiempo en comparación con los campos de control. Se ve cómo la fibra retiene el agua eficazmente en el sustrato profundo. Más adelante se complica. La lana no solo mejora el suelo, sino que protege la credibilidad de todo el sector agrícola. En un entorno donde cada fertilizante debe probar su pureza y sostenibilidad, los pellets de lana satisfacen todos los criterios exigidos. Por eso, se han convertido rápidamente en una nueva etiqueta distintiva de la agricultura orgánica americana. Y esto no es el límite. Muchas granjas en California imprimen la frase "cultivado con pellets de lana" directamente en los envases de sus productos. Se puede observar esta inscripción como una promesa de transparencia que los consumidores valoran cada vez más. Así se cierra el ciclo de producción de calidad. Cientos de hectáreas en los vastos campos solares de Texas plantean un desafío técnico monumental para el mantenimiento del terreno bajo miles de paneles. ¿Por qué el sector energético ha decidido sustituir la maquinaria avanzada por rebaños de ovejas en estas instalaciones de alta tecnología? A simple vista, un tractor moderno parecería la opción lógica y eficiente para cortar la hierba. Sin embargo, la maquinaria pesada conlleva riesgos constantes de dañar el cableado y los marcos estructurales, mientras que las ovejas realizan el trabajo con una precisión biológica superior. Así nació el modelo innovador conocido técnicamente como pastoreo solar. Se puede notar cómo los animales se desplazan con agilidad, limpiando la vegetación de bajo crecimiento sin afectar los componentes eléctricos sensibles ni la infraestructura metálica. El estiércol de los rebaños añade nutrientes naturales directamente al suelo, mientras que la sombra proyectada por los módulos ayuda a retener la humedad crítica para los microorganismos. Pero esto es solo el comienzo de la transformación ecológica. 70% es la reducción reportada en el uso de fertilizantes químicos en muchas granjas gracias a la implementación de este método biológico. A primera vista, parece una simple sustitución de herramientas, pero en realidad reduce los costos de mantenimiento a la mitad en comparación con la siega mecánica tradicional. El sector energético estadounidense se asocia ahora directamente con los ganaderos, convirtiendo rebaños que antes eran solo para carne o lana en trabajadores de mantenimiento, que reducen activamente las emisiones de dióxido de carbono. Más adelante, se complica y el impacto se profundiza. En estados como Colorado y California, los datos indican que la vegetación se restaura de 2 a 3 veces más rápido bajo este régimen que en los proyectos solares convencionales. Se ve cómo el ecosistema semidesértico revive y florece justo debajo de los paneles brillantes gracias a la gestión del pastoreo. Esto consolida un modelo mutuamente beneficioso donde los agricultores obtienen ingresos adicionales por el servicio y las empresas optimizan sus operaciones. Y esto no es el límite de la evolución industrial. El número de proyectos de pastoreo solar en Estados Unidos se ha triplicado en apenas unos pocos años.
superando las expectativas iniciales. Han surgido equipos de pastoreo profesional que hacen mucho más que simplemente transportar a los animales al sitio de trabajo. Asesoran sobre el diseño de las granjas para adaptarse a los patrones de movimiento ovino y calculan la densidad exacta de la vegetación. La cámara se desliza a lo largo de los cronogramas semanales que estos expertos crean para el mantenimiento ecológico, teniendo en cuenta incluso las temporadas de cría. La agricultura y la energía convergen aquí en un ciclo sostenible y silencioso. Millas de terreno fértil desaparecen anualmente bajo la expansión implacable de los desiertos. ¿Por qué un material orgánico considerado desecho podría detener este proceso global? La crisis afecta desde el Sahel africano hasta las zonas áridas de Estados Unidos. La respuesta técnica radica en la capacidad higroscópica de la lana para retener humedad crítica donde otros métodos fallan. Se puede notar cómo la arena del Sahara avanza millas cada año, cubriendo el suelo productivo con capas estériles. Pero esto es solo el comienzo. Imaginar la recuperación del Sahel mediante fibras de lana recicladas ofrece una vía técnica inesperada para la ingeniería agrícola. El material forma una barrera física sobre el terreno, revirtiendo el daño de la erosión. Esta solución no pertenece únicamente a las industrias de Australia, Nueva Zelanda o los Estados Unidos. Incluso más seco que el estado de Arizona es el clima en Oriente Medio, lo que plantea un desafío extremo para el cultivo. A primera vista, parece indispensable construir sistemas de irrigación de miles de millones de dólares, pero en realidad, la estructura de la fibra animal retiene el agua necesaria. Se ve cómo los cultivos absorben la humedad atrapada sin necesidad de infraestructura pesada. Transición hacia una sostenibilidad real. Por consiguiente, los grandes problemas del planeta encuentran soluciones técnicas en los materiales más pequeños. La lana de oveja completa su ciclo de utilidad, pasando de ser un residuo a un recurso vital de mantenimiento. El proceso de preservación del suelo continúa de forma silenciosa y eficiente.